Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar Mateo capítulo 13, los versículos 51 y 52. El tesoro nuevo y el viejo. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu santo nombre. Te agradecemos, Señor, por tu amor, por tu misericordia y por tu bondad. Y te pedimos en este momento que derrames tu espíritu en nuestra vida, que al abrir la Escritura podamos tener entendimiento y comprensión de tu palabra para guardar los tesoros del Evangelio en nuestra vida y aplicarlos a nuestras necesidades particulares. Gracias, Señor, por escucharnos y concedernos tu bendición, pues lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Llegamos entonces a la última parábola del capítulo 13 de Mateo, y es la parábola del tesoro nuevo y viejo. Vamos a leer los versículos 51 y 52. Jesús les preguntó: ¿habéis entendido todas estas cosas? Ellos respondieron: sí, Señor. Él les dijo: por eso todo escriba docto en el reino de los cielos es semejante a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. En la primera parte de este pasaje, el Señor pregunta a sus discípulos si han podido entender este mensaje, es decir, las verdades representadas por las parábolas en esta ocasión, si ellos han logrado captar su entendimiento, sus lecciones. A lo que ellos respondieron: sí, Señor. Es decir, su significado aclaró dudas que tenían del Evangelio. Su verdad ha sido expuesta. El mensaje de la palabra de Dios es rico en bendiciones y daría muchas horas de estudio. Para que los discípulos pudieran ser conscientes de esta realidad, hace una breve comparación. Todo escriba docto en el reino de los cielos. Los escribas eran personas cultas que dominaban la escritura y se encargaban de copiar, redactar, leer y archivar documentos en diversas civilizaciones antiguas. Estos velaban por el cumplimiento de las escrituras, pero el escriba que refiere es el que se ha convertido en discípulo de Cristo. Por eso dice que es docto en el reino de los cielos. Este es el que ha recibido una instrucción cabal en lo que un discípulo debería ser y comprender. En este pasaje, todo escriba se refiere a toda persona que participa en la actividad de abrir los tesoros de la palabra de Dios a otros. Cristo no se refiere a la capacidad de los 12 de entender todas estas cosas, sino a su capacidad de transmitírsela a otros. Elena de White comenta: todos los que reciben el mensaje del Evangelio en su corazón anhelarán proclamarlo. El amor de Cristo ha de expresarse. Aquellos que se han vestido de Cristo relatarán su experiencia reproduciendo paso a paso la dirección del Espíritu Santo, su hambre y sed por el conocimiento de Dios y de Cristo Jesús, a quien Él ha enviado, el resultado de escudriñar las Escrituras, sus oraciones, la agonía de su alma y las palabras de Cristo a ellos dirigidas: tus pecados te son perdonados. No es natural que alguien mantenga secretas estas cosas, y aquellos que están llenos del amor de Cristo no lo harán. Su deseo de que otros reciban las mismas bendiciones estará en proporción con el grado en que el Señor los haya hecho depositarios de la verdad sagrada. Y a medida que hagan conocer los ricos tesoros de la gracia de Dios, les será impartida cada vez más la gracia de Cristo. Tendrán el corazón de un niño en lo que se refiere a su sencillez
y obediencia sin reservas. Sus almas suspirarán por la santidad y cada vez les serán revelados más tesoros de verdad y de gracia para ser transmitidos al mundo. Libro Palabras de Vida del Gran Maestro, página 95. Este escriba docto en el reino de los cielos lo compara con un padre de familia, es decir, el señor de la casa o el dueño de la casa. Aquí se hace alusión al hecho de que los discípulos poseen los tesoros del Evangelio. Se les ha confiado estas cosas y Dios espera que saquen lo que se necesita en el momento oportuno. En cierto sentido, cada maestro cristiano es el padre de la familia de la parábola. Y este señor de la casa saca de su tesoro cosas nuevas y cosas viejas. El tesoro representa la palabra de Dios. Elena de White lo explica. Pero es en la palabra escrita donde el conocimiento de Dios se revela más claramente al hombre caído. Ella constituye el depósito de las inescrutables riquezas de Cristo. Palabras de Vida del Gran Maestro, página 96. Un discípulo de Cristo encuentra en la palabra de Dios un tesoro inagotable. Cada vez que va a ese tesoro, encuentra nuevas verdades, nuevas riquezas de la gracia de Dios, nuevo conocimiento del amor de Dios. Elena de White sigue diciendo en el mismo libro, la página 99, lo siguiente: la verdad en Cristo y por medio de Cristo es inconmensurable. El que estudia las Escrituras mira, por así decirlo, dentro de una fuente que se profundiza y se amplía a medida que más se contemplan sus profundidades. No comprenderemos en esta vida el misterio del amor de Dios al dar a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. La obra de nuestro Redentor sobre esta tierra es y siempre será un tema que requerirá nuestro más elevado esfuerzo de imaginación. El hombre puede utilizar toda facultad mental en un esfuerzo por sondear este misterio, pero su mente desfallecerá y se abatirá. El investigador más inteligente verá delante de él un mar ilimitado y sin orillas. Así que este tesoro inagotable de la verdad divina consiste en que más compartimos, más recibimos. No puede permanecer encerrado, se comparte y recibe más. Pero es interesante que el Señor presenta que el hombre saca tesoros viejos y tesoros nuevos. Los tesoros viejos son el Antiguo Testamento y el tesoro nuevo son las verdades que Jesús ha presentado y la predicación de los apóstoles. No podemos pensar que el tesoro viejo deja de ser valioso porque es antiguo, sino que ambos testamentos son importantes y complementarios. Elena de White afirma en Palabras de Vida del Gran Maestro, página 97, lo siguiente: la palabra de Dios incluye las escrituras del Antiguo Testamento así como las del Nuevo. El uno no es completo sin el otro. Cristo declaró que las verdades del Antiguo Testamento son tan valiosas como las del Nuevo. Cristo fue el Redentor del hombre en el principio del mundo en igual grado en que lo es hoy. Antes de revestir Él su divinidad de humanidad y venir a nuestro mundo, el mensaje evangélico fue dado por Adán, Set, Enoc, Matusalén y Noé. Abraham en Canaán y Lot en Sodoma llevaron el mensaje y de generación en generación fieles mensajeros proclamaron a aquel que había de venir. Los ritos del sistema del culto judío fueron establecidos por Cristo mismo. Él fue el fundador de su sistema de sacrificios, la gran realidad simbolizada por todo su servicio religioso. La sangre que se vertía al ofrecerse los sacrificios señalaba el sacrificio del Cordero de Dios. Todos los sacrificios simbólicos se cumplieron en él. Así que todas las enseñanzas de los profetas del Antiguo Testamento y las enseñanzas de Cristo en el Nuevo Testamento son complementarios. Desechar el Antiguo Testamento no es lo más apropiado porque para entender el Nuevo Testamento es necesario estudiar el Antiguo. Es lo que Cristo hizo. Elena de White así lo presenta en el mismo libro, la página 98. En su enseñanza, Cristo presentó viejas verdades de las cuales él mismo era el originador.
verdades que él había hablado mediante patriarcas y profetas, pero ahora arrojaba sobre ellas una nueva luz. Cuán diferente aparecía su significado. Su explicación traía un raudal de luz y espiritualidad, y él prometió que el Espíritu Santo iluminaría a los discípulos, que la palabra de Dios estaría siempre desenvolviéndose ante ellos, podrían presentar sus verdades con nueva belleza. Jesús insiste que un hombre sabio saca del tesoro de la palabra de Dios gemas nuevas y gemas viejas. Hay dos tendencias. En la época de Cristo, los hombres tomaban las palabras y enseñanzas del Antiguo Testamento, pero rechazaban las enseñanzas de Cristo. Por otra parte, muchos aceptan las verdades del Nuevo Testamento y desechan las verdades del Antiguo Testamento. Esa no es la mejor decisión. Elena de White enseña, muchos de los que pretenden creer y enseñar el Evangelio caen en un error similar. Ponen a un lado las escrituras del Antiguo Testamento, de las cuales Cristo declaró, ellas son las que dan testimonio de mí. Al rechazar el Antiguo Testamento, prácticamente rechazan el Nuevo, pues ambos son partes de un todo inseparables. Ningún hombre puede presentar correctamente la ley de Dios sin el Evangelio, ni el Evangelio sin la ley. La ley es el Evangelio sintetizado, y el Evangelio es la ley desarrollada. La ley es la raíz, el Evangelio su fragante flor y fruto. Palabras de vida del Gran Maestro, página 99. El Señor enfatiza que un hombre docto en el reino de Dios no desechará ninguna parte de la verdad. Elena de White enfatiza lo siguiente. En esta parábola Jesús presentó a sus discípulos la responsabilidad de aquellos cuya obra es dar al mundo la luz que han recibido de Él. En ese tiempo solo existía el Antiguo Testamento, pero no se escribió únicamente para los antiguos, sino que era para todos los siglos y para todas las gentes. Jesús quería que los maestros de su doctrina escudriñaran diligentemente el Antiguo Testamento en busca de aquella luz que establece su identidad como el Mesías predicho en la profecía y revela la naturaleza de su misión para el mundo. El Antiguo y el Nuevo Testamento son inseparables, pues ambos son la enseñanza de Cristo. La doctrina de los judíos que solo acepta el Antiguo Testamento no es para salvación, pues rechazan la salvación cuya vida y ministerio eran un cumplimiento de la ley y las profecías. Y la doctrina de los que descartan el Antiguo Testamento no es para salvación, porque rechaza lo que es el testimonio directo de Cristo. Los escépticos comienzan menospreciando el Antiguo Testamento y no se necesita sino un paso más para negar la validez del Nuevo Testamento y ambos son rechazados. Esto se encuentra en Spirit of Prophecy, tomo 2, páginas 254 y 255. Debemos buscar diligentemente la palabra de Dios para conocer más del amor de Dios y para compartir con otros las bondades del Señor. Este es un tesoro que nunca se agotará. Apreciado amigo y hermano, lo que sí debemos recordar es que uno de los más grandes malos de nuestra época es el descuido en el estudio de la Biblia. Cada vez más tenemos la oportunidad y la Biblia a disposición para estudiarla, pero nos perdemos de grandes experiencias espirituales al no estudiarla. Por eso la recomendación es: nunca descuidemos su estudio, ya que ella es la lámpara que ilumina nuestro camino. Estudiar la palabra de Dios constantemente, sacamos de ella tesoros nuevos y tesoros viejos. Y su palabra tiene poder y una riqueza tan grande para transformar nuestra vida. El apóstol Pablo dice que la palabra de Dios es tan penetrante como una espada de dos filos que llega hasta las coyunturas. Es decir, la palabra de Dios tiene poder para transformar nuestra vida y llenar nuestros corazones de la bendita bendición de la gracia divina. Dediquemos tiempo al estudio de la palabra de Dios, no solo a su lectura, sino a tomarla, meditar versículo por versículo, conocer su significado y aplicarlo a nuestra vida.
Que esa sea tu experiencia, que el Señor te bendiga y te guarde y te guíe por sendas de paz. Es mi oración por ti. Amén.